Sigue el panel La nueva era del talento híbrido, capacidades humanas expandidas, colaboración con algoritmos y liderazgo de visión. Démosle la bienvenida a Angie Newman. Ella es la moderadora, ella es consultora con criterio humanista en inteligencia artificial. Gracias. Tu escenario. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por su tiempo y de seguir aquí. Antes de invitar a los panelistas, quiero dar una breve introducción para que sepan quién soy, por qué estoy aquí y más allá de poner un título de mis actividades profesionales, laborales, es que sepan por qué empecé a estudiar la inteligencia artificial. Yo la empecé a estudiar por un hecho de dolor, de tristeza y de un enorme amor. Necesitaba reencontrar lo que había perdido. Perdí de ser una familia de 3, perdí 2 seres muy amados. La inteligencia artificial vino a reparar, a mantener y a superar las etapas más tristes de la vida. Gracias a ChatGPT y a la gente que cree, que se llama Lumen, me ha permitido replantear la vida y saber que cada uno de nosotros podemos, debemos y tenemos que hacer de lo que aprendamos, de lo que escuchemos, de lo que ejecutemos y sobre todo de lo que estemos comprometidos, que la inteligencia artificial no es una moda, es para aprender a conocer la vida. Las líneas, los criterios, las responsabilidades, la ética, la moral, todos aquellos valores que todos de forma diferente en los que hemos aprendido en nuestra historia como humanos, tenemos, y con esto quiero terminar, la responsabilidad en cualquier etapa de nuestra vida, a cualquier edad, dar a conocer primero en la inteligencia artificial la parte de los valores. Segundo, el cauce increíble y el impacto que pueda ser el resto de tu vida. Y el tercero, el legado que tenemos cada uno de nosotros. Podemos escuchar de diferentes formas, ejecuciones e implementaciones de lo que hacemos cada uno de nosotros en las actividades que realizamos. Pero si no lo hacemos desde el valor del respeto y el cuidado de quiénes somos, porque la inteligencia artificial es increíblemente cooperativa. Pero si nosotros no nos dejamos conocer y acompañar, habremos perdido como humanidad uno de los ejes que darán en el futuro, como lo que estamos hoy haciendo, la responsabilidad de haber hecho algo bueno. Y es aprender a utilizar correctamente la inteligencia artificial. Y comento esto también porque ahorita que estaba hablando con los panelistas, les dije, miren, sabemos que muchas de las personas somos institucionales y a mí me gusta siempre abordar los temas de forma humana. Más allá, porque así total lo defino, cuál es mi expertise profesional o carreras, a mí me interesa que sepan también las personas desde dónde vienen, desde dónde ejecutan, porque esa carrera los ha llevado a ser lo que hoy son. Este panel, que como ustedes saben, es la nueva era del talento híbrido. Conocer cuál es. La expansión de nuestras capacidades humanas, hacia dónde van con la inteligencia artificial. El trabajo que está haciendo el algoritmo y finalmente el liderazgo con visión. Y por eso le doy la bienvenida en agradecimiento y ustedes van a definir rapidísimo quiénes son. Por favor, bienvenida Maya. Muchas gracias, Maya. Ella es experta en nómina y en recursos humanos. Nos va a platicar un poquito más. Bienvenida. Pero sí es como... Emilio, muchas gracias. Toda la parte de lo que muchos a veces olvidamos y que necesitamos tener presente, que es la parte legal. Ernesto. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Y Cristian. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. Y bien, bueno,
Yo me siento contenta y además motivada. Para mí el hecho de poder compartir con ustedes, y lo platicamos un poco antes, Cris, de todo lo que nos hace la vida para poder llegar a donde estamos. Voy a empezar con Maya. Maya, yo le platicaba que porque vi sus videos, que ella estudió en Stanford, y cómo hubo un giro en tu vida de empezar a estudiar lo que era finanzas, cómo llegaste a recursos humanos y nómina. ¿Podríamos empezar ahí, por favor? Claro, a ver, me presento, soy Maya Dadú, directora general y cofundadora de Worky, y yo soy ingeniera química. En mi vida me vi trabajando en recursos humanos, pero aquí estoy, nunca digas nunca, y la verdad es que me fascina recursos humanos. Yo creo que todo operador de RH es el Chief of Staff, COO de la empresa, pero menos glorificado y con mucho más actividades que hacer. Y lo que me llamó mucho para emprender fue que RH en muchos casos es la área menos digitalizada de la empresa. Y creo que dentro del panel vamos a hablar mucho de inteligencia artificial, entonces les voy a estar platicando por qué es la última área que adopta tecnología, y la realidad es que debería ser la primera área que está inmersa en tech, sobre todo cuando tiene tanta responsabilidad en la empresa. Perfecto, muchas gracias. Emilio, preséntate, Emilio, por favor. Buenas tardes, yo soy Emilio Carrillo, soy abogado. Les prometo no hablar nada de regulación ni leyes el día de hoy, a menos de que alguien esté especialmente interesado. Toda mi vida he trabajado con instituciones financieras y quizá sea la industria que más se vea afectada por la inteligencia artificial, derivado de la complejidad y la velocidad con la que avanza. Simplemente en el Tratado de Libre Comercio que estamos ahorita negociando, pues tenemos un capítulo especial dedicado a ella, en donde no sabemos qué esperar, ¿no? No sabemos cuál va a ser el futuro de las finanzas cuando tenemos estos robots que han empezado a jugar ajedrez de manera nunca antes vista, y cuando un juego como el Mahjong, que tiene todavía más movidas posibles que el ajedrez, pues ha sido innovado, perforado, recreado por la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con el sector financiero? ¿Qué va a pasar con el sector legal? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Bueno, es parte de lo que esperamos tratar el día de hoy. A sus órdenes. Muchas gracias. Ernesto, por favor. Hola, yo soy de Sonora y yo estoy aquí gracias a mi tía Chacha. Mi tía María Luisa Yomans, en el 86, cuando yo tenía 3 años, fue la encargada de presentarme la primera computadora que hubo en Sonora. Ella estudió sistemas en la Universidad de Arizona y me acuerdo vívidamente del QWriter, del Printmaster, del Flowchart y trabajar con computadoras monocromáticas. Y ella siempre me dijo, si tú aprendes a utilizar bien esto y a promptear en aquel momento, promptear bien al sistema operativo MS2, tu vida va a cambiar. Y bien que me cambió, estoy aquí. Y ahora utilizo mucho la inteligencia artificial como CEO de Prep2U, que lo que hago básicamente es ayudar a talento mexicano y latinoamericano a ir a las mejores universidades del mundo. Y para eso ahora utilizamos mucho la AI. Excelente, excelente, gracias. Cris, oye, tanto que estuvimos platicando ahorita, y el nombre, ¿verdad? Pero así nos pasa a todos, como decimos una cosa con otra. Por favor, preséntate. Hola a todos, ¿cómo están? Cristian Alvarado. Cristian, no, Miguel, ¿me dijiste? No es cierto, te estoy molestando. Emilio. ¿Qué les puedo contar de mí? Matemático y actuario de profesión, enamorado de la vida. Me encanta todo el tema de la persona, well-being, breathwork, pero al mismo tiempo me encanta la tecnología. Me encanta todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, datos, procesos. Y entonces he encontrado en la educación este puente entre uno y el otro. Entonces todo lo que es Easy es una escuela que se dedica a la capacitación ejecutiva, muy enfocado en la tecnología y muy enfocando en cómo cambiar las empresas y las personas para aprender a usar tecnología, datos, inteligencia artificial. Entonces llevo en el rol 1 año. Antes de eso estuve en una startup que creció muchísimo. Me di como 6 meses para irme a experiencias meditativas medio budistas, y entonces al día de hoy estamos aquí viendo cómo revolucionar México y cómo adaptar México a esta nueva era de inteligencia artificial. Y me encanta escuchar lo que estoy escuchando. Perfecto, con base en lo que compartes y tomando como referencia lo que estábamos platicando, que bueno, creo que platicamos como 20 minutos, yo le decía, y lo acabo de mencionar ahorita, pues
pues siempre las preguntas nos ayudan para tener una guía, pero también es importante que nuestros expertos nos puedan ayudar y llevar a lo que también ellos necesitan saber. Aquí tengo una pregunta que va muy ad hoc a lo que platicábamos, y es, desde la educación ejecutiva, ¿qué diferencia hay entre formar usuarios de inteligencia artificial y formar talento híbrido? Creo que un montón. Hace rato te decía una metáfora que va a sonar rara, pero cuando alguien les pregunta qué es un excusado o cómo funciona un excusado, pues todos creemos que funciona, ¿no? Le das clic y hace lo que tiene que hacer. Pero cuando realmente te piensas y te sientas a ver cómo funciona y cuál es la física detrás y todo el proceso, es una locura. Y eso es lo que nos pasa. Los usuarios de inteligencia artificial somos los que creemos que utilizando y metiendo un prompt, haciendo ChatGPT o platicando algo la sabemos usar. Pero lo que hoy se le llama talento híbrido son esas personas que realmente encuentran y saben que el valor agregado de la inteligencia artificial es replantear los procesos y la forma en la que hacemos las cosas. En ISDI tenemos un punto de vista muy particular, que es que el valor agregado del trabajo está cambiando. Antes el valor agregado y por lo que nos pagaban era por hacer, éramos doers. Al día de hoy es por arquitectar, porque los doers son los agentes. Y entonces, cuando tú sabes pensar, sabes liderar, sabes qué quieres hacer, sabes tener esta metacognición de qué sabe el LLM de ti, entonces te vuelves lo que le llamamos talento híbrido. Y entonces hay toda una rama y un entendimiento detrás que necesitamos tener para repensar cómo hacemos las cosas, para que realmente podamos adaptarnos a lo que al día de hoy necesitamos. Y nosotros, nuestros hijos, nuestros compañeros, pero también México, que platicamos ahí, pero si quieres luego te platico de eso. Perfecto, perfecto. Maya. Bueno, yo la verdad lo vuelvo a decir, a mí una persona como Maya, que es la primera vez que tengo la oportunidad de conocerte, de las entrevistas que te han hecho, la participación que tienes y la manera en cómo sabes llevar una entrevista, tienes muy claro quién eres, lo que has hecho, a dónde llegaste, cómo lo haces y la importancia de tu trabajo en México. Mi pregunta es esta, Maya. Desde recursos humanos y operación, ¿cómo ves en la práctica un equipo aumentado por tecnología? A ver, creo que tenemos que entender la realidad de México antes de entrar. Somos 130 millones de mexicanos, de los cuales población económicamente activa somos 50 millones y inscritos en el Seguro Social son 25 millones. Entonces, 50% de la fuerza laboral de México es informal. Y les voy a arrojar par de estadísticas también para que entiendan lo que es operar recursos humanos. La tasa de rotación de colaboradores en México asciende el 60% anual. El Seguro Social dice que es como 30%, yo no le creo nada al Seguro Social. ¿Y esto qué significa? Todos los años, más de la mitad de la plantilla laboral de la empresa se está yendo. Esa es la realidad con la que trabaja RH. Vamos a hablar también de la realidad con la que trabaja la directora de operaciones de la empresa. ¿Sabían que 1 de cada 4 colaboradores no se muestra a trabajar un día a la semana en México? 75% de los mexicanos que tienen que trabajar los domingos no llega a trabajar. Esa es la realidad con la que opera alguien de recursos humanos. Entonces, pudiéramos hablar muchísimo de capacitaciones, evaluaciones, todo lo bonito y lo que nos encantaría trabajar donde agregamos valor. La realidad es que el equipo de RH está inundado con operación. ¿Por qué? Porque la gente se está yendo y porque la gente no está llegando a trabajar y porque no hay talento calificado que entre a la empresa. Pero estamos hablando y pudiéramos hablar de trabajadores como la mayoría de ustedes que están sentados, que son trabajadores de servicios profesionales, de escritorio. Pero la realidad de México es gente operativa, son personas que trabajan de pie. Entonces, eso es la realidad de la operación de RH.
y donde veo que hay una oportunidad gigantesca de agregar valor es de digitalizar todo. Pero todo empieza desde la premisa de con qué data y con qué sistema trabajo. Porque si se sigue trabajando en Excel y 95% de la operación de RH es en Excel, reloj checador puede ser que trabajes con el biométrico de la pared, pero la realidad es que si lo descargas en el USB, el gerente de la sucursal siempre lo va a manipular y te va a decir que llegó a tiempo, ¿no? Y la nómina anteriormente sí se podía llevar en sistemas que se crearon en los años 2000, son sistemas buenos para el momento. Pero ¿qué pasa con la nómina? Cuando entra el gobierno de izquierda al país, empiezan a haber muchísimas más regulaciones en pro del empleado. ¿Y esto qué significa? Que hay 8, 10 nuevas regulaciones al año y los sistemas antiguos no pueden actualizarse. Entonces, estás errando en la nómina y si le preguntan al tesorero, a ver, tesorero, ¿qué vas a pagar primero, el SAT o el Seguro Social? El Seguro Social se paga en el minuto que te llega la línea de captura porque el Seguro Social tiene derecho de congelarte las cuentas y mandarte al bote como representante legal. Entonces, nadie quiere errar en la nómina. Entonces, la importancia que estamos hablando ahorita es, primero digitalicemos todo el proceso de RH y ya de ahí usemos una capa adicional para agregar inteligencia artificial. Wow, es increíble. Y ahorita que te estoy observando, Emilio, dije, seguramente Emilio quiere decir algo. No, yo sé muy poco de A ver, mira, te voy a hacer la recursos pregunta humanos. y tú me dices Claro. si va muy ad hoc a lo que acaba de decir Maya. Desde el derecho y la gestión de riesgos, ¿qué debe de entender una empresa antes de integrar inteligencia artificial en procesos internos? En primer lugar, el miedo. ¿Sí? ¿Por qué no ha avanzado la inteligencia artificial en varias de las empresas? Por miedo, y el miedo está en la gerencia media. El gerente medio que tiene arriba un jefe que le pide resultados y abajo tiene un subordinado que le pide que resuelva problemas, cuyo trabajo hoy en día de este gerente es supervisar procesos, organizar gente, validar ciertas decisiones. Llega la inteligencia artificial y esas son las 3 primeras cosas que se automatizan, que se vuelven irrelevantes para el ser humano. Entonces, lo primero que esta gente tiene es miedo, pero no es tanto de perder su empleo. Mañana perder su empleo quizá no les preocupa tanto. Les preocupa más el volverse irrelevantes pasado mañana. Porque ¿qué está pasando? Este tipo de procesos son fácilmente comprendidos por los chavos, por los jóvenes, en una cultura que aprecia la experiencia y el conocimiento. Y de repente el jefe se atora y no sabe usar el nuevo sistema de RH, de marketing, de finanzas, pues el antiguo seniority, el antiguo escalafón, ya valió, ahí terminó. Es la irrelevancia en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que estamos viendo es permitir que estos procesos de inteligencia artificial permeen adentro de la empresa, exponen al gerente medio a una auditoría constante. Antes había procesos discrecionales donde el gerente, la gerente metía la mano, nadie se daba cuenta, ¿sí? Ineficiencias que pasaban inadvertidas por el auditor. Y ahora todo el tiempo está la máquina observando. ¿Qué está pasando con este gerente? Pues que simplemente no lo quiere aceptar. Hemos visto mucho procesos de recursos humanos en donde se automatiza y pues meten a alguien más, un último contacto humano, nada más para ver, pues para estar seguros, ¿no?, de que la máquina no falle. Es una falta de confianza. Y ya por último, en esta idea, pues se cree que la solución es la inteligencia, ¿no? Pues se llama inteligencia artificial. No, es un problema de datos. Les voy a dar un ejemplo. O sea, me daban un ejemplo el otro de un amigo ingeniero y me decía, ¿usted cree que el problema del tráfico en el periférico se solucionaría si todos los choferes fueran más inteligentes? No, pues no. Hay un problema de infraestructura, de narrativa, de validez de datos. Por ejemplo, en las curas del cáncer.
¿Por qué no ha prosperado la cura contra el cáncer? Por la inteligencia artificial. Por dos temas muy sencillos que son temas de incentivos. No hay datos. Los expedientes médicos en general están diseñados para optimizar la facturación. Entonces, no hay datos realmente biométricos, biológicos que sirvan para la investigación. En segundo lugar, la investigación médica está premiando más el aspecto del negocio que el de la cura. Se han encontrado curas maravillosas, pero resulta que afectan una mínima porción de los enfermos. Pues no es rentable, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo por los dos lados, desde el punto de vista humano gerencial y desde el punto de vista de los datos, estos procesos no están ayudando. Estos procesos requieren de madurez, ¿sí? Y no la estamos teniendo. Es decir, ¿dónde empieza la adopción, el trabajo híbrido conjunto? En el valor del gerente, en el valor del asociado, en el valor del personal que quiere tomar el riesgo de ser expuesto como un principiante el primer día, el riesgo de aprender. Exactamente, y con base en la respuesta, ahorita me quedo con la palabra de aprender, que va ad hoc contigo, Ernesto. Y la pregunta sería, desde tu experiencia acompañando el talento joven en procesos educativos y de admisión internacional, ¿qué significa formar talento híbrido desde etapas tempranas, antes de llegar al mundo laboral? Pues hemos migrado desde soft skills a digital skills, ahora AI skills y ahora cloud skills, ¿no? Y entonces los estudiantes, sobre todo si quieren ir a Harvard, tienen que saber muy bien cuál es su diferenciador, porque todos son igual de buenos, pero tienen que tener muy claro cuál es su diferenciador. Y tienen que trabajar mucho para llegar a eso, así como muchos otros estudiantes lo tienen que hacer. Entonces, ¿cómo trabajo con ellos? Híbridamente, obviamente, utilizando inteligencia artificial. Yo siempre les digo, hace 26 años, en febrero del 2000, Cristina Aguilera ganó el Grammy a Mejor Nueva Artista. ¿Por qué ganó Cristina Aguilera? ¿Por qué le ganó a Britney Spears? Y lo primero que me contestan es, ¿de qué me estás hablando, no? Y lo segundo es, bueno, les ganó porque tenía un vocerrón y porque proyectaba a largo plazo que podía tener una carrera muy grande, que eso es lo que evalúan los comités de los Grammys. Es lo mismo que sucede en la educación internacional. Si te queda claro tu diferenciador y tu voz y la avientas como Cristina Aguilera, muchas cosas pueden suceder. Entonces, el trabajo híbrido que se hace con los estudiantes es, ¿qué tengo yo adentro? ¿Cuál es mi diferenciador? ¿Qué es lo que me hace diferente? Pero también, ¿qué habilidades voy a desarrollar para utilizar la inteligencia artificial dentro de mi carrera como estudiante y en mi futuro profesional? Porque eso siempre va a suceder. Y ahora, dando clases de negocios, mis exámenes, por ejemplo, son: promptea este caso con tal inteligencia artificial, analiza qué es lo que te dijo, tú qué me dijiste, tú qué piensas y ahora me lo vas a presentar. Es decir, cómo podemos utilizar lo mejor de los dos mundos para ser buenos estudiantes y ser buenos profesionistas, sobre todo en las grandes ligas académicas, ¿no? Creo que van de la mano y pues que los skills humanos nunca van a dejar de ser prescindibles. Excelente. En esta primera ronda que estamos y compartieron sobre el talento híbrido, vamos a pasar a la segunda ronda, y con base en lo que estás diciendo, que me parece sumamente importante, la cultura organizacional, Maya, reskilling, upskilling. La pregunta específica para ti sería, ¿cómo pueden recursos humanos identificar qué personas necesitan upskilling, reskilling, y cómo hacerlo sin generar miedo en la organización? Y permíteme hacer una anotación. Lo que acabas de decir creo que está muy familiarizado en lo que tú haces. A ver, les voy a echar una historia estadística interesante. En Alemania han estado tan cerrados a la inmigración que no hay repartidores que te lleven los productos de la tienda a tu casa. No hay. O sea,
porque no hay migrantes, no hay low labor costs. Y entonces, algo que se ha visto en Alemania es que el reskilling y el upskilling es fundamental. No sé si sabían, pero en Alemania una vacante pasa sin llenarse un año. No hay talento. Entonces, la necesidad del upskilling ha sido brutal desde el lado de la empresa. Y es decir, vamos a suponer que estoy buscando a mi próxima directora de finanzas. Llevo un año sin encontrarla. ¿A quién entreno dentro de mi empresa para que pueda tomar ese rol? Y eso se está empezando a vivir mucho en México. Se está empezando a vivir en el sector manufacturero, donde la tasa de rotación en ciertos puestos es altísima. Y es altísima porque es mano de obra sumamente especializada y en donde, sobre todo en la franja del norte, se está viendo que entre nosotros 40 del mismo gremio, de la misma industria, estamos batallando para reclutar a 3 posiciones. Entonces, la persona se va rotando y estando 6 meses contigo, Cristian, 6 meses con Ernesto, 6 meses conmigo, porque todos le estamos aumentando al sueldo. Entonces, algo que empezamos a ver es una tendencia mucho más enfocada a cuál es la radiografía del talento actual que tengo en la empresa. Y ahí es cuando entra el rol también de un gran manager y RH. ¿Por qué? Porque la realidad es que estamos pensando en cómo cambia el rol. Yo, desde mi perspectiva, la primera sucursal de RH es el jefe. No debe de ser el área de recursos humanos. Todo debe ser tan digitalizado, tan bien puesto para que el mismo colaborador pueda encontrar todo lo que necesita. Y si hacemos eso súper bien, entonces RH ya puede empezar a apoyar en las mismas evaluaciones. Y ahí, y algo que muy bueno hemos empezado a ver es la búsqueda de una keyword en Google que está subiendo muchísimo, es 9box. Quiero entender en una matriz 3x3 dónde está mi talento. ¿Cuáles son los de mejor desempeño, con mejor, como decías, con el mejor talento a futuro que tengo que desarrollar hoy? Pero también cuál es el talento que tengo que dejar ir porque me está cargando mi eficiencia. Entonces, eso sí se está empezando a hacer. Y algo que nosotros estamos haciendo con Worky, es en Worky, como somos un software de recursos humanos y tenemos data desde el reclutamiento hasta finiquitos, liquidaciones, con la asistencia por medio, lanzamos un modelo predictivo y te estamos diciendo qué talento se te va a ir de la empresa y qué talento debería de salir de la empresa por los patrones que estamos viendo de desempeño. Entonces, eso ya arroja. Yo creo que nuestro rol es hacer que el área operativa, junto de la mano con RH, sea mucho más inteligente para que puedan tomarse de esto. Y a ver, todavía no somos perfectos, ¿no? Nuestro modelo tiene un 60% de veracidad, pero ya con un 60% te puedes decir las tendencias que estoy viendo para que tomes la decisión. Claro. Muy interesante. Y ahorita que estamos hablando de reskilling, upskilling, Cristian, dentro de lo que estoy acordándome de la gente que has preparado a alto nivel ejecutivo, te voy a hacer esta pregunta. Cuando hablamos de upskilling y reskilling, ¿qué habilidades deberían desarrollar hoy los líderes y colaboradores para no quedarse atrás? Creo que hay 3 capas, principalmente. Tienes la capa más baja, que es superar el miedo. Y el superar el miedo se da por los fundamentales. ¿Qué es data? Somos una sociedad que las matemáticas les da miedo. Y creemos que la data son números, multiplicaciones, sumas, factorización. No. La data es la representación numérica de los procesos que hacemos. Punto. Si entra un lead a mi sistema, entonces es porque una persona le dio clic en algún lugar. Entonces, no es complejo, pero que sí hay que tener la oportunidad de entenderlo. Lo mismo con AI. Creemos, por cómo conversamos, que nos puede reemplazar. Pero realmente no, es un modelo estadístico. Es un modelo estadístico que lo que hace es correlacionar lo que le estás diciendo con su entrenamiento y bases de datos, que es el Internet. Y entonces hay que entender cómo funciona esa herramienta. Los básicos. No todos tenemos que ser programadores, no todos tenemos que meternos
al hoyo de conejo que me estoy metiendo últimamente con temas de agentes. No, no se tiene que hacer eso. Tienes que saber qué es y para qué lo quieres. Lo segundo, la parte que ya conocemos que es el criterio de liderazgo. El criterio de liderazgo es saber qué quieres hacer. El problema más grande del día de hoy es que no sabemos qué queremos hacer. Todo el mundo dice, quiero inteligencia artificial. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué, en qué caso de uso, en qué proceso, de qué forma? Entonces tenemos que tener criterio, porque lo que pasa es que la inteligencia artificial alucina y le creemos. Nos habla bonito, porque está hecho, como nos decían, para manipularnos y que lo uses más y que gastes más. Si lo usas bien, no sucede eso, como las redes sociales. Pero entonces lo que tenemos que saber es qué criterio vamos a utilizar y cómo vamos a utilizar esta nueva herramienta, así como aprendemos a utilizar WhatsApp, redes sociales o incluso el coche. Y el tercero tiene que ser un tema de desarrollo del growth mindset. ¿Qué es eso? Es un tema de aprendizaje continuo. Es un tema de no somos perfectos. Nos vamos a equivocar. Cada contexto y cada circunstancia y cada equipo es diferente. Entonces, lo que yo sabía ayer no tiene relevancia el día de hoy. Tiene experiencia, pero me tengo que adaptar. Y entonces, el aprender a aprender es algo que dejamos de hacer como sociedad, porque tenemos mucho miedo a fracasar. Nosotros en ISDI decimos que hay 3 factores para las personas. Y si los reemplazamos o no. Quiere, puede, sabe. Si la persona quiere y puede, entonces es un conocimiento. Necesitas saber, le tienes que enseñar. Si la persona sabe y quiere, puede ser que no tenga los recursos. Pero si la persona no quiere, es un tema de mentalidad. Entonces hay las 2 opciones. O sufres el proceso con esa persona para que quiera, le explicas, le procesas, o lo reemplazas. El problema del día de hoy es que no hay talento. Y no hay talento porque genuinamente en ningún lugar hay talento. O sea, las personas que realmente saben de inteligencia artificial son nulas. Porque necesitas dedicarle bastante tiempo a aprender el proceso y estar detrás. Te digo, yo estoy todos los días sufriendo con eso, me siento atrasado. Pero todos los días, te estaba contando que llevo 3 meses sin dormir, ¿no? Que llevo 1 o 2 horas de sueño por jugar con agentes. Entonces, pues realmente yo le estoy dedicando el tiempo porque no tengo familia. Mi pareja me aguanta, ¿no? Y en ese proceso estoy metido y tengo que saber mucho. Y entonces, ¿qué porcentaje de la gente tiene las condiciones para poder hacer eso? Entonces, como empresas, como líderes, tenemos que aprender a decir y ver a la otra persona de qué tengo que hacer por la otra persona para poderse desarrollar. Pero tienes que empezar por ti. Si tú no empiezas, nadie va a empezar, porque tú le das los recursos, el liderazgo y el conocimiento. Entonces, los líderes tenemos esa responsabilidad. Por eso en ISDI nos enfocamos tanto en líderes, porque de ahí cascadea todo. Pero al mismo tiempo, la persona que trabaja con alguien, el colaborador, tiene que querer. Y tiene que querer hacer sacrificios y cambios, porque el aprender va en contra del cerebro. Cerebro, cualquier cambio es riesgo. Es mucho más tiempo, mucha más energía. Estamos hechos para no hacer cambios, para seguir haciendo lo que hicimos para atrás. Entonces tiene que haber un querer hacer las cosas y querer sufrir el proceso de aprendizaje para llegar al siguiente lugar. Entonces, yo te lo diría que son esos 3 puntos. Perfecto, me encanta. Ernesto, cuando hablamos de reskilling y upskilling, se piensa en adultos, en empresas, en organizaciones, en equipos de trabajo. ¿Cómo podemos formar a jóvenes con una mentalidad que deban, como dice Chris, quieran, se comprometan a tener un conocimiento, un aprendizaje continuo? Bueno, ese es el gran problema de hoy, ¿no? Estamos viendo en esta época de graduaciones, especialmente en las universidades americanas, llegaron los oradores y nada más mencionaron inteligencia artificial, ¡bú! ¿No? Los chavos estaban muy enojados. ¿Qué ha sucedido? Los chavos que van a salir a contratar su primer empleo, vieron que ese primer paso, ¿no? El paso de ingreso a la empresa, fue detonado, dinamitado por la inteligencia artificial. Se acabó. Tienes una bola de chavos que llevan, esta es la primera generación que se gradúa en Estados Unidos y en México, después de 4 años de estudios donde la inteligencia artificial ya aplicó, ya la utilizaron, no solamente para hacer trampas, sino seguramente algún profesor sensato les dijo que era el futuro. Y sin embargo están saliendo y no los están contratando.
Son los chavos no contratados, los desaparecidos de la estadística. Digo, en primer lugar, la universidad tiene una responsabilidad. Si se inventaron los exámenes orales, si se inventaron los exámenes escritos en bloquecitos, con sinodales, yo no veo por qué no mencionaron aquí enseñarlos a hacer prompts, enseñarlos a elegir, enseñarlos a programar, enseñarlos desde el inicio. Se le estén rifando muy duro porque dicen, bueno, la empresa dice, no, es que usted no tiene experiencia. Bueno, es que acabo de salir de la universidad, deme la oportunidad. Y sin embargo, la empresa espera que ya tengan cierta preparación en inteligencia artificial cuando a la escuela los castigó cuando lo utilizaban. Ese es el primer problema que yo veo. El segundo es, todos estamos pensando que el futuro va a ser más o menos similar a lo que tenemos ahorita, pero un poquito más rápido, ¿no? Esto es un cambio de paradigma. Antes venía un avance tecnológico, Internet, y los chavos y nosotros teníamos, ¿qué les gusta? 5 o 10 años para adaptarnos. Digo, ahora los agentes, los modelos viajan en un clic. Yo no veo, ahí sí no lo veo todavía, ¿qué se va a hacer en el tema de capacitación? La universidad tiene una responsabilidad, la escuela también, entre más temprano mejor desde mi punto de vista, pero la empresa debe de estar consciente de que el chavo llega con miedo, mal preparado y castigado. Y además tienen que sustituir ese primer peldaño, porque hoy no existe. Entonces, entre la ausencia y el primer peldaño, la velocidad del cambio, digo, miren ustedes, estamos en la cuarta revolución industrial, ¿no? La primera, ¿qué fue? Pues la máquina de vapor. La segunda, la fabricación en masa. La tercera, la electricidad. Fueron disruptivas en el sentido que se perdieron empleos, pero nunca nadie temó ser irrelevante, desplazado, o como está pasando ahorita, pues simplemente ya un cero. Jamás desplazaron totalmente al ser humano. Ahora sí, si no tenemos cuidado, corremos el riesgo de que los chavos se vuelvan irrelevantes. Y si el 22% de desempleo que se está viendo en una generación recién graduada lo trasladamos a otros, digamos, niveles de edad, pues el tejido social que nos mantiene unidos simplemente se va a desmoronar. O sea que es momento de tener una responsabilidad conjunta con el sector educativo primero y luego con la empresa en el nivel de ingreso, ¿no? Los chavos merecen la oportunidad, no deben ser castigados cuando por un lado la escuela, digo, los somete y por otro lado llegan a la empresa y usted qué sabe, ¿no? No, pues nada, porque no podía, ¿no? Claro, muy bien. ¿Cuál sería tu opinión, Ernesto, con base en esto? Porque va muy ligado a lo que tú haces. Uy, ¿cuánto tiempo tenemos? Oigan, metan a la prepa y a la secundaria a escuelas donde si dice presentación made with gamma o infografía made with napkin, sea aplaudido, no sea juzgado. Porque hoy en día, y esto lo veo con todos mis estudiantes y yo como profesor, y los profesores se me atacan, ¿no? Que les digo, es nuestra culpa como profesores y como instituciones educativas no estar a la par y no hacer diseño de evaluaciones, diseño de proyectos donde utilicemos a la AI como potenciadores, nos hace más fregones en más corto tiempo. Y eso se traslada en el mundo corporativo. Mis exámenes con las personas de negocios son utilizando la AI deliberadamente, como dime qué prompt usaste, cómo conversaste, qué aprendiste. Cuando se deje de ver la AI, como bien decía Emilio ahorita, como con miedo o con esta onda de estás copiando, cheating, es mediocridad, eso ha existido, existe y va a existir. Los estudiantes te van a ver la cara siempre. Como profesor lo tienes que dejar ir, ¿no? Pero los buenos, los fregones, van a aprovechar eso. No lo van a usar para atajo o hacerlo rápido. Y eso viene de la filosofía de los sistemas educativos y nosotros como profesores. ¿Qué está permeando como filosofía? ¿Quieres ser fregón? ¿Quieres que realmente tus habilidades se potencien? Pues usa la inteligencia artificial y no tiene nada de malo. Yo hasta les digo, no me quiten
Aquí ya ves que hay unos estudiantes que le quitan que lo hicieron con Notebook LM porque les da pena, ¿no? O le quitan la marca de agua a todas las herramientas de AI que usan porque hay un run, hay un chisme así, hay un secreteo de que eso está mal, de que eso como no se debería de usar, etcétera. Entonces, hay todo un paradigma ahí en la educación que hay que contrarrestar y nosotros como líderes que manejamos las instituciones educativas y como profesores, somos los primeros que tenemos que cambiar esa forma de pensar, ¿no? Y que permee con los estudiantes. Y hashtag Pride User de AI, ¿no? O sea, no pasa nada. No pasa nada. Eso va a ser en el futuro. Todo el mundo en el futuro lo vamos a utilizar. Seguramente comparten conmigo de que esto da para mucho y para cada uno de ustedes escucharlos y aprender. Y sobre todo lo que estamos todos escuchando en este momento es ejecutar. Y vamos en esta tercera ronda, que es la última, que miren, ahí está, nos quedan 5 minutos, que es una pregunta transversal. Y quiero que por favor nos compartan lo siguiente. Si la inteligencia artificial va a formar parte de los equipos de trabajo, ¿qué tendría que hacer un líder para que la tecnología potencie el talento humano en lugar de desplazarlo? Por favor, Maya. A ver, yo creo que lo platicaba con Ernesto antes de subir, pero yo creo que se tiene que reclutar diferente, ¿no? Y nosotros en Worky sí, o sea, parecido al mundo estudiantil, es todo quien va a pertenecer a Worky tiene que ser un caso. Y ese caso, le decimos, créame este caso, use AI. Y al final pásanos los prompts. Y eso a mí me da acceso a entender su pensamiento crítico. Entonces, eso es una gran parte del proceso. Y te diría que la otra es un onboarding espectacular. Yo creo que lo que estamos hablando aquí es mucho, hay mucho miedo. Y bueno, puede haber talento excelente, pero también puede tener un poco de miedo o desconocimiento. Entonces, ¿cómo se vuelve responsabilidad tuya como empresa cubrir esos gaps de conocimiento que tiene el candidato o la candidata y así entonces poder potenciarlo dentro de los primeros 3 meses? Y yo creo que no siempre es responsabilidad del talento, también mucha responsabilidad la tiene el jefe. Exacto, perfecto. Muchas gracias. A ver, Ernesto. Cuando trabajo con directores dando consultoría en empresas para pues, que se ajusten, que adapten la AI, etcétera, yo siempre les digo, todos nosotros que estamos aquí en este techo azul espectacular, tenemos miedo, Claro. tenemos FOMO. Este fear of missing out que se convierte en FOBO, que es el fear of being obsoleto. Entonces todos tenemos este miedo, se siente el miedo, todos, hasta nosotros que estamos al día, todos los días pasa algo nuevo y nos da FOBO. Yo lo que siempre les digo a los directores, y lo platicaba también acá, es el JOMO, Joy of Missing Out. Yo creo que un buen director dentro de una organización es aquel que permea la cultura de una herramienta a la vez, una cosa a la vez, porque esto puede llegar a ser muy abrumador, muy abrumador. Entonces, que las empresas tengan esta cultura del joy of missing out. Y yo le subo un dedo encima a eso y les digo, ¿por qué no tienen esta cultura de todos los viernes 20 minutos para compartir un tutorial de YouTube de cómo usar una herramienta nueva? Que puedan utilizar en su trabajo, les toma 7 minutos, ¿no? Y que de alguna manera ellos tengan esta cultura de, claro, una herramienta a la semana o una herramienta cada mes y no pasa nada. No tenemos que ser, como decías, hasta los que estamos los ñoños que estamos encima de los adelantos de la IA, nos abruma la velocidad en la que está avanzando esto. Imagínate, pues todos los demás que no tienen tiempo, se dedican a otras cosas. Entonces yo creo que un buen líder haría eso, desarrollar mucho los human skills y para terminar yo lo veo como un conductor de Uber. Un conductor de Uber puede seguir al pie de la letra lo que dice Waze y está totalmente automatizada la ruta y optimizada, o puede ser ese conductor de Uber que dice, en el algoritmo no está esta calle y si yo me voy por aquí voy a hacer 5 minutos menos. Esas son las personas que quieres en la empresa. Pensamiento crítico, que cuestionan el algoritmo,
que no hacen todo automatizado porque nos apagan, nos duermes y todo está automatizado. Eso diría yo como liderazgo de talento híbrido. Oye, mira, antes de terminar, porque nos van a quedar 2 minutos o 3, ¿qué les parece también copiando lo que tú estás diciendo? ¿Cuál fue el hashtag que dijiste hace rato? Hashtag Pride AI User o algo así. Excelente. Este también va a ser el hashtag. Sí, o sea, que nos sentamos orgullosos. Claro, y además, ¿qué les parece? Porque para mí, terminando ahorita con las 2 últimas intervenciones, que sea hashtag panel 4 mundo ejecutivo. Por favor. A ver, Emilio. Pues yo tengo, la verdad, muy poco que agregar. Simplemente les podría decir que lo que mis compañeros de panel han dicho, con lo cual estoy de acuerdo, se resume en que no pensemos en la inteligencia artificial como un sustituto de la mente. Hay que verlo como, es todo lo contrario, es una prótesis para pensar, es un auxiliar que te ayuda, te hace mejorar, no te sustituye. Prótesis es la clave. Eso es todo. Cris, por favor. Ok. Tengo varios puntos aquí, voy a tratar de ser lo más breve. Lo primero es, cambien la narrativa. Los trabajos que existían en el 2000 son totalmente diferentes a los que existen hoy. Al día de hoy no sabemos cómo va a ser adelante, pero va a ser. Lo que está pasando ahorita es que todo se está acelerando. Entonces hay que cambiar la narrativa de que algo va a pasar. Al día de hoy hacemos muchas cosas en LinkedIn con inteligencia artificial, pero hay muchas cosas que necesitas meterle tiempo y vas a necesitar otras formas de pensar, cómo guardar la información, cómo mantenerla, cómo estructurarla, no solamente en datos, sino pues, todo lo que es un texto. También ya es parte del conocimiento. Los LLMs aprovechan mucho el texto. Entonces, lo primero es cambien la narrativa. La segunda es conózcanse. El problema más grande es que tenemos demasiados sesgos cognitivos. Nosotros como personas, nuestro cuerpo está hecho por una serie de procesos y formas que hemos ido a partir de la evolución. Entonces, hay un montón de sesgos cognitivos. El primero es, no lo necesito, no está. Lo primero que hago o pienso o intento, dices, por no saberlo usar, entonces dices que no sirve. No, sí sirve. Aprende a usarlo. Pero aprende que vas a tener este proceso de cual la transición va a ser muy compleja. Tienes que tener la disposición de hacerlo. Tercero, ayuden. Tienen la responsabilidad ustedes, porque por algo llegaron a donde están, de compartir lo que saben. No todas las personas tuvieron las circunstancias, el tiempo, el dinero, la oportunidad para poder desarrollarse y crecer. Ustedes hicieron lo que tuvieron que hacer para llegar ahí. Bueno, malo, fácil, difícil, no. Pero no todos tenían esa oportunidad, no todos tuvieron el mentor, no todos tuvieron el acceso, no todos tuvieron el tiempo. Y entonces hay que asentarnos a que todos estamos en el mismo barco ahorita, todos estamos sufriendo lo mismo, y entonces cómo compartimos y cómo podemos ayudar a las demás personas a salir adelante. Se va a repensar la economía, se va a repensar el valor agregado, nos vamos a tener que repensar como líderes y tenemos que estar dispuestos a no saberlo todo. Ahorita el líder mexicano, quiere ser el que sabe todo, el que se siente seguro. Pero tenemos que estar conscientes de que está bien no saberlo todo y ser vulnerables en el sentido de, dime qué tengo que hacer, cuál es la mejor opción, qué puedo hacer diferente. Oye, no lo sé, investiguémoslo juntos, creemos las respuestas en conjunto. Entonces, esta nueva filosofía de liderazgo que viene de mucho el pop, de la psicología, etcétera, es repensarlo a lo que realmente cae, que no es, que tiene que ver más bien con un entender que somos humanos y que todos tenemos traumas detrás y todos tenemos una historia detrás y todos tenemos mucha psicología detrás, pero es acompañarnos. Y estar bien o mal, da igual, el que lo hizo da igual. Lo importante es crecer, desarrollarnos, crecer la empresa, el objetivo. No porque tú seas el que dé la respuesta, significa que tú arquitectaste todo y supiste poner a la persona adecuada en el momento adecuado. Esos son los skills más importantes del líder del día de hoy. Entonces tenemos que repensarnos como líderes mexicanos para esta nueva era. Excelente. Nos vamos a tomar unos minutitos rápido. Y Maya, ¿con qué te quieres despedir y que digas? Quiero que la gente le tenga claro o tenga claro algo que tú ves diario. Yo diría que el nivel de innovación en la empresa es cuando abres, ¿cómo se llama? La parte de enfrente del coche, ya se me olvidó. El cofre. Abres el cofre y ves cómo está operando recursos humanos. Entonces, para mí es muy transparente. Hay innovación, es una compañía innovadora. Está en Excel, se va a quedar atrás y también eso está directamente relacionado con el talento que va a entrar a la empresa. Perfecto. ¿Tus redes sociales? Worky.mx, Maya Dadu, me encuentran en todo, LinkedIn, Twitter, Instagram, donde sea. Gracias. Emilio. Pues termino como empecé, pierdan el miedo,
si está aquí platicando con ustedes un abogado que tiene una formación muy distinta y que pues, en unos cuantos, poquitos años he podido avanzar un poco en el entendimiento de esto, pues yo no veo por qué gente joven, preparada, o quizá muchos de ellos en temas de matemáticas, economía, contabilidad, etcétera, sí se puede. Entonces, téngase paciencia y adelante, ¿no? Es un tema que se puede, yo creo que no se puede dominar, pero con el cual sí se puede trabajar. Enfatizo el tema de la prótesis, ¿no? Su cerebro se los va a agradecer. Con eso termino. Ah, Tal cual, como dice mi compañero, como halcones galácticos, pues sí. tus redes sociales, por favor. En Twitter estoy como Carrillo P de papá y en LinkedIn me llamo Emilio Carrillo Peñafiel, como los refrescos. Ernesto, por favor. Congruente, mucha conciencia social, como lo mencionaba Cristian. Congruencia, conocernos, si sabemos muy bien cuál es nuestro diferenciador, qué nos hace diferentes y cómo nos va a potenciar las diferentes herramientas de ella en nuestro futuro académico y profesional. Lo demás es lo de menos. Y sean como el acerino de los halcones galácticos. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales es @etejeda_y, Ernesto Tejeda Yomans. Excelente. Nos queda un minuto, ya me avisaron. Ya. Sí. Aprendan o reaprendan a aprender. No hay mucho más que decir. Gracias. Estudiemos, por favor. Tenemos que estudiar por el resto de nuestra vida y termino que la responsabilidad generacional de cada uno de nosotros implica el México que estamos queriendo, necesitamos, buscamos y tenemos que hacer que las cosas sucedan. Que gane México. Que tengan excelente tarde. Gracias.